Javi Pérez y imparto clases de ciclo indoor en el Real Club de Tenis de San Sebastián. Lo que vamos a ver en este post es la colocación correcta en la bici de ciclo indoor. Lo primero que vamos a mirar es la altura del sillín. Lo vamos a colocar de tal manera que nos quede la pierna con una ligera semiflexión para proteger la articulación de la rodilla, ya que una excesiva extensión o una excesiva hiperextensión provocaría lesiones en la parte posterior de la rodilla y una excesiva flexión provocaría lesiones en la parte anterior, en el tendón rotuliano, y nos obligaría a ir con las piernas un poquito abiertas. Con zapatilla de ciclo indoor ya al encajar la cala ya nos va a quedar fijado la posición del pie sobre el pedal. En caso de no llevar zapatilla automática, lo que deberíamos hacer es colocar la base de los dedos en la zona central del pedal. Debemos presionar con esa zona, evitando el presionar con la parte blanda de la planta del pie para que no se nos duerman los dedos. Y al apretar el rastlar, tener cuidado de no apretarlo demasiado para que llegue bien la sangre al pie y no se duerman los dedos. A la hora de colocar el sillín, tenemos que darnos cuenta de que debemos colocarlo de tal manera que si colocamos el pie paralelo al suelo, la rodilla quede sobre el pie, no quede ni atrasada, ya que biomecánicamente este gesto no va a ser el más adecuado, ni adelantada, ya que vamos a forzar el tendón rotuliano a la hora de realizar el pedaleo. Por último, nos referimos a la altura del manillar. Por norma general, en las clases de ciclo indoor vamos a llevar el manillar a la altura del sillín, teniendo en cuenta que si tenemos algún problema en la zona lumbar y llevamos el manillar excesivamente alto, a la hora de pedalear vamos a sobrecargar esa zona por la posición, y si tenemos algún problema en la zona cervical y llevamos el manillar excesivamente bajo, vamos a provocar tensión en la zona cervical y eso nos puede traer algún problema.